Buenos días a todos, muchísimas gracias por la presentación y, señor Contralor, muchísimas gracias por esta invitación tan calurosa. Bienvenidos también a nuestros colegas de Chile y Perú. Yo quisiera empezar diciéndoles primero, ver si podemos calentar un poquito el ambiente con alguna intervención provocadora de los panelistas. Y básicamente quería empezar diciéndoles que, digamos, felicitándolos y felicitando al Contralor por atar el desarrollo económico con el control. Digamos, antes era impensable pensar que el control tenía una liaison directa con el desarrollo económico, y el hecho de que todos estemos acá discutiendo sobre estos temas nos da la pauta de esa evolución que los organismos de control, especialmente en Colombia, tienen. Si estuviera acá el señor Procurador, seguramente y entusiastamente nos apoyaría en esta visión. Y ese contexto que un poco tanto Bernal como de la Cruz dieron al principio es un contexto que me parece muy relevante. El hecho de estar acá, no hablando de los pormenores específicos del control, sino focalizando en aquellos temas en donde la evolución y el desarrollo de los países como este, como el resto de América Latina, tienen en su desarrollo económico, es ya una ganancia en sí misma. Y yo lo quiero valorar y reconocer. Ese contexto, en donde hablábamos esta mañana de un crecimiento acelerado, de una necesidad de una mayor inversión para infraestructura, y que de alguna manera apalanque mayores niveles de productividad, claramente es el tema macro que nos ayuda a entender cuáles son los desafíos que tenemos como sociedad. Y en esos desafíos que tenemos como sociedad, las entidades de control tienen un rol supremamente importante que jugar a la hora de apoyar la transparencia, la eficiencia de la ejecución de la inversión pública. De nada nos sirve hacer reformas tributarias y tratar de aumentar el caudal de inversión pública si no reconocemos la importancia de ejecutar bien esas inversiones. Y es la contracara de la moneda que se requiere tener en cuenta a la hora de ir por estos caminos de crecimiento acelerado. Sí necesitamos mayor caudal de inversión, pero también necesitamos mirar hacia adentro y ver cómo hacemos que esa inversión sea más productiva, más eficiente y más transparente. Y si miramos, y eso no es un patrimonio de Colombia, señores contralores, la participación exclusiva y excluyente que tienen estas entidades, nos vamos a dar cuenta la importancia de focalizar estos esfuerzos de control, no de espaldas, sino mirando más bien estos procesos de desarrollo. Ahora, dicho esto, tenemos tensiones, y algunas de las cuales se han vivenciado y se han puesto de manifiesto esta mañana. Tenemos tensiones como, y algunos han dicho y han hablado de las asustadurías, y cada uno, cuando hablamos de las asustadurías, se escucha un «oh». Y esas asustadurías es una de las tensiones que hay que poner sobre la mesa, justamente para revalorizar el espacio y la función de control en el país. Otra de las tensiones que tenemos, y está clara, es la presión social. Tenemos una presión social que ante determinados eventos, y lo vamos a ver, el Contralor de Perú seguramente le podrá explicar lo que vive Perú con el tema de Infoobras o lo que está viviendo en Perú con el tema de los problemas derivados de las inclemencias del tiempo y la necesidad de vigorizar la infraestructura. También tenemos problemas de un auge de la corrupción que ustedes saben en distintas maneras se ha complejizado y se ha sofisticado la forma de hacer este tipo de negocios fraudulentos. También tenemos la tensión de que la necesidad de asociarnos como entidades de control a la buena y la sana ejecución de la inversión pública. Y también tenemos
la tensión de mirar los estándares internacionales, en donde en el caso del control, ustedes saben que han evolucionado los estándares internacionales y muchas de las respuestas en términos de control, y así lo ha manifestado la propia OECD, es, bueno, ¿qué nivel de esfuerzo tenemos que hacer nosotros desde los países y desde las cabezas de las entidades de control para ir alineando esos sistemas de control, para ir alineándose a esos estándares que tienen más que ver, como lo decíamos esta mañana, en revisiones de desempeño que revisiones de procesos, en revisiones de, digamos, manteniendo el tema o incorporando los temas de gestión de riesgo y siendo muy proactivos en apoyar el direccionamiento de las políticas públicas de los países. Entonces, yo creo que estas líneas de tensión que se ven, hay que ir viajando, y eso es lo que a mí me gustaría en las presentaciones que hagan nuestros panelistas, viajando en estas restricciones que a veces la misma vida democrática y social impone, pero buscando siempre optimizar el funcionamiento y la generación de resultados y de impacto de estas instituciones en el contexto de un creciente crecimiento de nuestros países. Así que les dejo la mesa a ustedes con la consigna de entender cuál es y poder explicitar en cada uno de los países cuál es el nivel de esfuerzo que se está haciendo para viajar en estas tensiones y generar los resultados en cada uno de los contextos. Muchísimas gracias. Entonces le cedemos la palabra al señor Contralor de Chile. Contralor Bermúdez, sí, si quiere, pues quiere hacer una presentación inicial. Gracias, señor Contralor. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es para mí un honor estar acá, sobre todo en este auditorio tan concurrido y en este edificio tan magnífico. Bien, yo voy a ser muy ordenado con lo que nos acaba de plantear Diego y voy a tratar de hacer una presentación, no sé si la puede proyectar atrás, a partir de lo que nos han encargado, que es cuál es el rol que tienen las contralorías en el desarrollo económico, cómo nosotros podemos aportar en una mejora a la gestión pública. Y para eso voy a... Ahí sí, gracias. Quiero poner unos datos de contexto que están muy relacionados con la introducción que se ha hecho al panel. Voy a hablar del rol que deberíamos cumplir nosotros como Contralorías y la perspectiva chilena y unas reflexiones finales. Y prometo terminar antes de que ustedes hagan esto para mirar sus teléfonos celulares. O sea, me va a demorar menos de 15 minutos. Bien, ¿cuál es el contexto? Y el contexto no es muy bueno, sobre todo considerando que hoy día tenemos una gran enfermedad que es la enfermedad de la corrupción. Esos son datos de las Naciones Unidas de este año, dicen 2,6 trillones de dólares se pierden hoy día producto de la corrupción en todo el mundo, lo cual significa dejar a 124 millones de niños sin educación, sin ningún tipo de educación. Y si esto uno lo aterriza ahora a nuestra realidad latinoamericana, lo que pasa es que la situación no es mucho mejor. Hay una pérdida de la confianza en el Estado de Derecho, el Estado de Derecho, que es la forma en que nos organizamos, donde están vigentes los derechos nuestros, los derechos fundamentales como ciudadanos, se ha ido deteriorando. Fíjense que en 6 años solamente pasamos de un 67% a un 79% de ciudadanos en Latinoamérica y el Caribe que dicen que sus gobiernos son corruptos, en que hay corrupción en sus gobiernos, y eso es decir, casi todo el mundo dice que su gobierno es corrupto. Tal vez un dato un poquito mejor es respecto de la meritocracia. Ha avanzado un poco la meritocracia y donde estamos muy al debe, y aquí hacemos una autocrítica, estimado Contralor, la paridad de género no está muy presente tampoco en las contralorías, ¿no? Porque hay poca presencia de mujeres también en nuestras instituciones. Según la OCDE, y a Colombia también le está pasando lo mismo que a Chile respecto de la OCDE, en que nosotros miramos a la OCDE como una especie de oráculo, donde todo lo que de ahí se dice es lo que vale y es bueno. Entonces la OCDE dice, mire, en los países OCDE se dice el 46% cree que las elecciones son honestas, y en América Latina es la mitad, menos de la mitad, 24%, un poquito más. La corrupción no está extendida, solo un 15% cree eso en nuestros países. La confianza en el sistema judicial, 1/3. El gobierno nacional,
Solo menos de un tercio cree o tiene alguna confianza en sus gobiernos nacionales. Y por eso entonces el secretario general de la OCDE dice eso que aparece ahí, que es un poco pesimista, ¿no? Nadie cree ya en nada. Nadie cree en los presidentes, ni en los partidos, ni en los parlamentos, ni en la banca, ni en las multinacionales, ni en nada. Y todos los días damos material para confirmar sus peores temores con continuas portadas sobre corrupción. Y eso es verdad. Si uno mira cualquier diario de Latinoamérica, en realidad se encuentra con cosas más o menos parecidas. Incluso esto es ya transnacional, con algunas empresas que se encargaron de exportar la corrupción a todo el continente. De hecho, hoy día cuando escuchaba su discurso inaugural del Contralor, pensaba, si cambiáramos el nombre Colombia cada vez que lo citó hubiésemos puesto Chile, hubiese calzado perfecto lo que él estaba diciendo con la realidad también de Chile. Y esto si uno lo aterriza un poco a Chile, por ejemplo, el año 2006 se pensaba por el 53% de las personas que había corrupción en el país. 10 años después, el 82% piensa que hay corrupción. Y luego Colombia va a salir también en este ranking y ojalá que salga con mejores números que los que tiene Chile. ¿Y cuánto se confía en las instituciones? ¿Qué confianza existe en las instituciones? Y esto es muy relevante. Cómo con el tiempo se ha ido perdiendo la confianza en instituciones que son relevantes en un Estado de Derecho, por cierto. En el Congreso, en Chile no confía nadie, si ustedes pueden pensar, si ustedes ven. Un 6% de confianza en esa institución. Lo curioso es cómo tanta gente quiere estar ahí trabajando, ¿no? En un lugar donde nadie confía. Hay tantos candidatos, tanta gente que quiere trabajar y ser parlamentario. Eso a mí no me deja de sorprender. En el gobierno un 11%. En las empresas privadas tampoco es mucho mejor la situación de confianza y así sucesivamente. Un caso paradigmático de la pérdida de confianza en las instituciones en Chile es el caso de los carabineros. Los carabineros, para los que no lo saben, es la policía en Chile, que era una institución muy valorada, pero que hace poco tiempo, el año pasado, se descubrió una trama de corrupción y de malversación de fondos fiscales histórica, que nunca se había visto en esa cantidad y en ese grado de extensión en una institución. Y esto, ¿por qué es relevante? Cuando se pierde la confianza, se empieza a socavar el Estado. Y quiero hacer una breve cita de la filosofía política. No sé si ustedes conocen el Leviatán de Thomas Hobbes. Él planteaba que el Estado se crea por dos razones. Se crea en primer lugar para dar seguridad a la población, ¿ya? Entonces uno renuncia a su propia autocomposición, a la justicia del más fuerte para entregárselo a otro que sería este Leviatán. Y ese Leviatán es alguien que es el Estado en el cual existe confianza. Se le entrega la confianza para que él ejerza esa fuerza, para que él dirima los conflictos, para que sea el Estado el que sea capaz de darnos un lugar en seguridad y un lugar donde se puede confiar para desarrollarnos en nuestra vida. Y eso desgraciadamente no es así. Si ustedes se fijan, esta es una foto que quise poner porque es una protesta que hubo acá en Colombia. Entonces, donde dice el sistema no puede combatir la corrupción porque la corrupción es el sistema. Hoy día cada vez se piensa más, sobre todo por los más jóvenes, que es el sistema el que está malo y hay que cambiarlo todo de raíz. El problema es que este tipo de tendencias, yo no digo que no hay cosas que no haya que cambiar. El problema es que cuando uno piensa que hay que cambiarlo todo, ese es el caldo de cultivo para el autoritarismo, para el populismo, para el nacionalismo, para el proteccionismo y muchos ismos, y son todos ellos muy malos. Ese es el gran problema. Por eso, tenemos que partir tratando de fundar confianza en las instituciones. Y quise citar acá los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nosotros en la Contraloría de la República en Chile estamos muy comprometidos en la fiscalización también de los ODS. Y el 16 se refiere a paz, justicia e instituciones sólidas, que es la respuesta frente a esos reclamos de cambio del sistema. Y ahí ustedes se fijan que uno de ellos es precisamente, uno de los objetivos específicos dentro del objetivo 16 es reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas. ¿Cuál es el rol aquí de las Contralorías para poder dar esta confianza y esta seguridad de manera que pueda haber desarrollo? Fíjense lo que dice también de nuevo la OCDE, la vuelvo a citar, por lo que les decía. La OCDE dice, mire, las Contralorías pueden proporcionar evidencia fundamental para evaluar el funcionamiento del sector público, contribuyendo de esta forma a restablecer la confianza en nuestra institucionalidad. O sea, lo que haga la Contraloría no va a ser indiferente, no es indiferente para la sociedad y puede ayudar a que tengamos instituciones más sólidas. ¿Por qué? Porque el control, así como
los derechos fundamentales o la separación de poderes son las bases del Estado de Derecho, el control es uno de los pilares del Estado de Derecho. No puede haber un Estado de Derecho, por lo tanto no puede haber seguridad jurídica, no puede haber vigencia de los derechos humanos, no puede haber un sistema judicial si no existen estos pilares, y uno de ellos, y uno fundamental, es el principio del control, que obviamente lo encarna principalmente los órganos autónomos constitucionales de control, como son las Contralorías Generales de la República. ¿Cuál es la perspectiva chilena y de qué manera nosotros podemos ayudar, vemos nosotros, en este desarrollo económico, en dar condiciones para el desarrollo económico? Bueno, la Contraloría chilena tiene varios elementos que son compartidos por varias Contralorías y en particular por la Contraloría acá en Colombia. Tenemos rango constitucional también, somos autónomos y también tenemos este origen común en la misión Kemmerer. Nosotros tenemos un plan estratégico que va del 2017 al 2020, esos son nuestros objetivos, pero cuando uno le explicaba a la ciudadanía qué hace la Contraloría en Chile, y uno, como abogado que soy, empezaba a decirle, mire, lo que hace la Contraloría es controlar la legalidad, pero también realizar auditorías, de manera que haya un cumplimiento normativo. Al final, todo eso, para alguien que no está metido en el tema, suena a chino mandarín. Yo creo que esto hay que reducirlo en una frase que todo el mundo entendiese. Y es esa que aparece ahí. El cuidado y buen uso de los recursos públicos. Ese es el foco del trabajo de la Contraloría. Y eso significa cosas muy sencillas. Una de ellas es que la plata pública no se la lleven para la casa. Eso es lo primero que le digo a mis funcionarios. Tenemos que tener ojo y cuidado de que la plata pública no se la estén llevando para la casa. Y en segundo lugar, ojalá que esa plata pública se esté gastando de manera legal. Y ya en una sofisticación máxima, uno debería aspirar a que esa plata pública se esté gastando de manera eficiente, que se logre el objetivo para el cual se cumplió, se estableció. Por eso entonces tenemos estos objetivos, fíjense, solo en 3, más y mejores fiscalizaciones, que las fiscalizaciones apunten de buena manera, pero también tenemos un objetivo muy relevante acá que es el tercero de izquierda a derecha, apoyar el fortalecimiento del sector público. No que la Contraloría se transforme, como dijo nuestro moderador, en la asustaduría, o como se ha dicho varias veces, sino que sea también un ente que colabore en el fortalecimiento del sector público, y ahora voy a decir cómo. ¿Cuáles son nuestras perspectivas? Estas son las características en esta gestión que hemos querido darle al control que realiza la Contraloría y que a lo mejor puede servir de idea para hacer otras cosas. En primer lugar, un control colaborativo. Y esto lo quiero graficar en 2 instrumentos. En primer lugar, algo que ya existe acá en Colombia y también existe en Perú, y que es un centro de estudios de la administración del Estado. Se puede llamar Escuela Nacional del Control, o Escuela de la Contraloría, o el nombre que ustedes quieran ponerle. Y el objetivo de ese centro, en el caso de chileno, es simplemente subir un poco el nivel de nuestros funcionarios públicos, no de los de la Contraloría, sino que de los funcionarios públicos, de los otros servicios públicos y de las municipalidades. En particular, en el caso chileno, tenemos un déficit grave de formación en los funcionarios municipales. Tal vez por la conformación del país, un país demasiado extenso, cuesta mucho captar buenos profesionales, sobre todo en algunos municipios, y por eso, sobre todo, la oferta de formación que existe allí es e-learning y por lo tanto se puede hacer de cualquier parte. Y el segundo instrumento del control colaborativo está dado por lo que nosotros denominamos los programas de apoyo al cumplimiento. ¿Qué pasa acá? Si usted realiza una auditoría, por ejemplo, una auditoría de cumplimiento, y encuentra una serie de observaciones, y no se hace nada por superar esas observaciones, evidentemente que va a ir el próximo año, va a hacer la misma auditoría y va a volver a encontrar exactamente las mismas observaciones. Y en 5 años va a volver a pasar lo mismo. Para que algo cambie, tenemos que hacer las cosas de una manera distinta, por cierto. Entonces lo que hemos hecho es un instrumento que podríamos decir que es una actuación informal, en que nos sentamos con el servicio público, con la municipalidad, con la empresa pública o con la entidad que corresponda, y nos ponemos de acuerdo, esto es lo que vamos a hacer. Y ponemos un plazo, y lo suscribimos y lo firmamos. Y luego vamos haciendo un seguimiento de cómo se va mejorando esa gestión. Nosotros no somos los expertos en la gestión, pero sí somos los expertos, se supone, en el control y en la auditoría. Por lo tanto, podemos ayudar también desde esa perspectiva. Y eso ha dado muy buen resultado. En segundo lugar, el control trascendente. La Contraloría en Chile tiene solo 2.000 funcionarios en total. Por lo tanto, tenemos que apuntar muy bien el foco de qué es lo que queremos controlar y cuándo lo queremos controlar. ¿Y qué es eso? Y nosotros hemos definido en la Contraloría que el control trascendente se basa sobre todo en 2 cosas. Primero, ¿dónde están los grandes recursos públicos?
¿Dónde están los grandes presupuestos? ¿Dónde está la gran cantidad de plata pública que se gasta? Y es muy fácil, ¿no? Es lo mismo que acá en Colombia. Obras públicas, educación, salud, pensiones, Fuerzas Armadas. Eso es. Ahí tenemos que ir. Y esas son nuestras áreas estratégicas. Y es allí donde en primer lugar se tiene que gastar bien la plata. Y por eso entonces hicimos una reforma orgánica sobre ese tema. Y como la Contraloría no va a crecer, la Contraloría chilena no va a crecer ni en presupuesto ni en personal, porque obviamente a ningún gobierno le gusta el control, entonces obviamente que no nos van a dar ninguna de las dos cosas, tenemos que hacer un control inteligente. Y ese control inteligente se puede hacer solamente aplicando tecnología. Y eso es lo que hemos estado tratando de hacer, que con lo mismo, desarrollar programas informáticos, hacer un poco más, aplicando la tecnología para el control. Porque si no, seguiríamos haciendo las cosas de la misma manera que en el siglo XIX. Hay muchos ejemplos de control que estamos implementando, utilizando software, por ejemplo, de control de remuneraciones, de control de los vehículos fiscales, del control de las obras, etcétera, que nos están dando resultado de hacer esto de una manera un poquito más inteligente y con mejor uso de los recursos. Reflexiones finales, para cumplir la promesa. Esta cita a mí me gusta mucho. Fíjense, este es el prefacio de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Dice, la lucha contra la corrupción reitera la importancia de valores fundamentales como la honestidad, el respeto del Estado de Derecho, la obligación de rendir cuentas y la transparencia para fomentar el desarrollo y hacer que nuestro mundo sea un lugar mejor para todos. No es indiferente la corrupción. La corrupción socava la democracia, es un cáncer de la democracia que se la está comiendo desde dentro. Y si no hay democracia, por lo menos en la historia reciente de nuestros países, vemos que el otro modelo, la otra forma de gobierno es muy perjudicial y ha traído graves y sangrientas consecuencias. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que el control tiene ciertos desafíos que tienen que resolverse colaborativamente. Primero, que hay resistencia al control, y eso es inevitable. Pero si uno también es un colaborador con ese que está siendo objeto del control, esa resistencia va a ser menor. En segundo lugar, muchas veces la trama normativa a la que nos enfrentamos, que todo sea tan complejo en el sector público, es un elemento de ineficiencia, pero también es un elemento que permite ocultar fenómenos de corrupción. Los delitos de corrupción muchas veces en nuestros países tienen sanciones muy bajas, tanto penales como administrativas, por lo menos en el caso chileno es así. Y creo que el uso de inteligencia y sobre todo el uso de los grandes datos nos ayudaría a mejorar el sector público. Finalmente, para lo siguiente, hagamos lo que decimos. No nos comprometamos a mucho, pero hagamos o cumplamos aquello con lo que nos comprometemos. Hay una expresión que me gusta mucho que usan los norteamericanos que se llama walk the talk. La traducción no es lo mismo, por cierto, pero es probemos con los hechos lo que hemos dicho que vamos a hacer. Porque si no, si decimos una cosa y después terminamos haciendo otra, se produce esta cultura tóxica en que al final no logramos el objetivo que es que haya más confianza y por lo tanto pueda existir un mejor ambiente para el desarrollo. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ya casi muy buenas tardes, como ya estamos a mediodía. Sean mis primeras palabras de agradecimiento al Contralor Maya por esta magnífica idea de poder centrar, como acaba de decir Diego en su presentación como moderador, el tema de cómo es posible la vinculación, a veces tan perdida de vista, sobre el control y el proceso de desarrollo, ¿no? Cuando Edgardo me invitó a poder participar con ustedes en este tan importante evento, ¿no? Me pidió que les contara un poco sobre las distintas cosas que se vienen haciendo en Perú en el marco de una reforma que de manera similar a lo como él ha mencionado se ha venido desarrollando aquí en Colombia, ¿no? Y entonces, en primer lugar, muchas gracias, Edgardo, por la invitación. Es ciertamente un gran placer estar en esta ciudad, aunque no venía hace ya algunos años. Y también es un gran placer compartir este panel con el Contralor de Chile, nuestro apreciado amigo Jorge Bermúdez,
Porque no sé si ustedes saben, pero todos los contralores en América Latina y el Caribe hablamos con cierta frecuencia, claro, no tanto como quisiéramos, pero casi todos padecemos de los mismos problemas, tenemos más o menos los mismos retos, aunque la forma de abordarlos puede ser bastante distinta, dadas las diferencias en las realidades jurídicas y en los arreglos institucionales de cada uno de nuestros países. Las contralorías son estas entidades de fiscalización superior, como las diríamos a nivel internacional. A veces todas nos llamamos igual, fíjense, en la Contraloría General de la República de Colombia, en el Perú también se llama Contraloría General de la República de Perú, en Chile se llama igual. Todas nacimos más o menos, como bien han recordado mis amigos, de los resultados de la misión Kemmerer. Todos más o menos tenemos entre 80 y 100 años de existencia, pero hacemos cosas parecidas, pero quizá un poco distintas en la forma, ¿no? No cabe ninguna duda, como bien lo ha expresado Jorge, que no hay posibilidad alguna de conseguir el desarrollo económico en un Estado constitucional de derecho sin el apoyo del control gubernamental. El apoyo es muy importante, esa palabrita. ¿Por qué? Porque para nosotros en el Perú, para mí en lo particular, el control gubernamental no es un fin en sí mismo, es un medio para alcanzar ese nivel de bienestar y ese nivel de desarrollo económico de los cuales magníficamente el señor Bernal y el señor de la Cruz nos han expuesto junto con el señor moderador en la sesión de la mañana. Pero esa forma de controlar, ¿no? Hay que hacerlo, ¿no?, desde una perspectiva quizá un poco práctica. Y les voy a contar un poco la experiencia de Perú, ¿no?, que es la que ha motivado este profundo inicio de reformas estructurales en todo el Sistema Nacional de Control. También he hecho mi tarea, he hecho un PowerPoint, ¿no? Pero creo que de repente es más fácil si se lo cuento. Y como Edgardo me pidió que les contara también las diversas acciones que venimos desarrollando en este marco de reforma estructural, acabamos de cambiar la ley orgánica del Sistema Nacional de Control en el Perú. Les he preparado un breve video de unos 5 minutos para que, digamos, siendo conscientes de que siempre una imagen vale más que 1000 palabras. Pero les decía, ¿necesitamos más control en el Perú? Yo creo que no. Necesitamos mejor control, ¿no? ¿Por qué? Porque, como bien lo ha mencionado Edgardo en su disertación de apertura, todos los sistemas de control en el planeta, del control gubernamental, tienen una función dual. Por un lado, tratan de luchar contra la inconducta funcional y la corrupción, pero por otro lado, no pueden dejar de perder de vista que también tienen un mandato fundamental para contribuir a mejorar la calidad de las intervenciones públicas. Porque si no, lo que podemos llegar, si nos olvidamos de ese mandato y del balance que debe tener eso en la estrategia básica de nuestras intervenciones, si nos olvidamos de eso, podemos llegar a lo que muchas veces ha ocurrido y pasa todavía en Perú, ¿no?, al igual que en muchos otros países, y a esa referencia hacía hace un momento Diego la alusión, ¿no?, con el, ¿cómo es? Asustadurías, ¿no? Que es, en los estados modernos, y todo el mundo, todos nosotros tenemos estados más o menos parecidos, ¿no?, tú puedes generar una serie de mecanismos de control ya a nivel operacional en la cual podemos llegar al extremo que no hay corrupción, porque metes tantos controles invasivos en la gestión pública que paralizas la gestión pública. Y en el Estado moderno no es posible robar sin hacer. O sea, si no hay ejecución, si no se despliegan los programas públicos, si no se ejecuta el presupuesto, no hay corrupción. O sea, ya no estamos en una situación en la que hay que preocuparse solo de luchar contra la corrupción, porque podemos llegar al extremo de una parálisis en la gestión y nos olvidamos que el fin último no es ese. El fin último es que se hagan las obras bien, que cumplan con sus fines sociales y económicos que se necesitan, que es mejor el bienestar de nuestra población y alcancemos ese ansiado desarrollo económico. Pero entonces,
conceptualmente hablando, y muchos de ustedes lo saben mejor que yo, porque muchos de ustedes, según lo que me comentó Gloria y Edgardo, pues son auditores. Yo no lo soy, yo soy economista, ¿no? ¿Con qué herramientas normalmente tratamos de hacer esas dos tareas? ¿No? En el Perú la tratamos de hacer esencialmente, como casi todos los países de la región, ¿no? Con el control posterior, que como ustedes bien saben es hacer auditorías financieras de cumplimiento y de desempeño. En América Latina muy pocos países han avanzado realmente en hacer auditorías de desempeño. Los más que han avanzado son México y Brasil, ¿no? Pero aún así están a años luz de los niveles de auditorías de desempeño que tienen, pues, por ejemplo, la GAO, y seguramente Christopher nos va a contar un poco sobre eso, o la NAO, la National Audit Office en Reino Unido, en donde la mayor parte de la producción de los servicios de control en estos países, que claro, son las auditorías o las contralorías pues paradigmáticas, sobre las cuales casi todas las contralorías tenemos una sana envidia, pues el 90%, el 80% de lo que hacen es hacer auditoría de desempeño, ¿no? Esa es una realidad en América Latina que estamos absolutamente alejadas. En el Perú, por ejemplo, ni el 2%, quizá el 5% de nuestra producción sea auditorías de desempeño. El resto hacemos esencialmente auditorías financieras y particularmente auditorías de cumplimiento. Pero, y esta es una reflexión y por eso se las comento porque creo que es importante. ¿Qué cosa es una auditoría? Y seguramente, como yo les digo, debe ser porque yo no soy auditor, ¿no? En el Perú no hay carrera de auditor, hace mucho tiempo, ¿no? Los auditores son contadores certificados en auditoría. Una auditoría es una investigación que se demora un determinado tiempo, en el caso del Perú, 6, 8 meses en hacerse, ¿no? Que es propio del control posterior, es decir, haz la carretera, después la miro, ¿no? Pero esa investigación que es muy sofisticada, incluso podría ser la tesis de una maestría o de la tesis de un doctorado. ¿Qué es? Es un paper. No surte efecto, no genera valor público si se queda en el paper. Y desgraciadamente eso es lo que normalmente pasa. Los resultados, en un enfoque de gestión por resultados, que es ahora el paradigma natural en todas las administraciones públicas en nuestro continente, no está enfocado solo a los productos y al control. En el Perú, ¿qué cosa hace una auditoría? Genera dos tipos de cosas, eso es todo lo que genera. Genera recomendaciones para mejorar la gestión pública, porque evidentemente veo que una obra la han hecho mal y entonces analizo por qué se ha hecho mal y establezco cuáles son las desviaciones o los hallazgos, como antes se decía, establezco pues cuáles son las definiciones y cuáles son las desviaciones entre la condición, el criterio, la causa, el efecto y todo eso, ¿no? Y al final recomiendo ¿qué cosas? Cosas para mejorar, para que eso no vuelva a pasar. Pero hay otra cosa también muy importante que recomendamos: el inicio de acciones legales, producto de la identificación de posibles responsabilidades administrativas, civiles y penales. Pero cuando uno mira el agregado de lo que pasa, por ejemplo, en la gestión pública durante la última década, se da cuenta que miles de esas recomendaciones, decenas de miles, nunca se implementan, ¿no? Y nunca se implementan, ¿por qué? Porque, como bien decía Jorge, a veces no hay estos mecanismos, como su comité, ¿cómo se llama? Comité de acompañamiento, ¿no? O sea, ¿qué es? Es eso, es ayudar al gestor a decirle, oye, hermanito, hay que arreglar esto. Pero a veces, y esa es la experiencia que hemos tenido en Perú, hicimos eso y tampoco fue suficiente. Porque muchas de las cosas que se necesitan cambiar
requieren modificaciones estructurales que están fuera de la competencia muchas veces del gestor. Además, en el Perú tenemos una gran movilidad, no tenemos un servicio público meritocrático, ¿no? O sea, no tenemos en Perú, como en muchos de nuestros países, yo no sé cómo será la realidad aquí en Bogotá, en Colombia, pero no tenemos un servicio público beberiano, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Entra y lo vemos a cada rato, ahora lo vamos a volver a ver, ¿no? Y esa es ahorita mi principal preocupación, ¿no? En 3, 4 meses, el 7 de octubre, tenemos elecciones municipales y regionales, ¿no? Se presentan, y eso es lo que decía Jorge, es muy cierto, se presentan, en el caso de Perú, 120.000 candidatos a esos puestos. Porque estamos hablando de todos los gobiernos regionales y de todos los gobiernos locales, de todos los consejeros municipales y de todos los consejeros regionales. 120.000 personas postulando a esos puestos. Ya pues es otro cuento, también muy complicado. ¿Qué es lo que sucede? Cuando ellos asuman, el 70%, el 60% de toda la capacidad instalada en esos municipios y en esas regiones va a cambiar. Pues van a cambiar las personas, ¿no? Entonces la evidencia muestra, en el caso de Perú, que esas recomendaciones, por muy buenas que sean, difícilmente se pueden arreglar, porque además también hay otro problema. Muchas de esas recomendaciones son tan importantes y tan estructurales que necesitan billete, necesitan plata, necesitan presupuesto para hacerse. Y las entidades no tienen el presupuesto, porque el que tiene que darle la plata es la Hacienda, y la Hacienda no les da. Entonces, como que el efecto que uno busca y el resultado que persigue de este control, en ese aspecto, no funciona muy bien. Pero con todos los problemas de corrupción que hemos tenido, y que seguimos teniendo, ¿no? Con todo el caso de Odebrecht y Lavallato, etcétera, que nos ha golpeado profundamente en el Perú, al igual que en muchos otros países de la región, ¿no? Volteamos a ver, bueno, ¿y qué pasa con la lucha contra la inconducta funcional y la corrupción? Y ahí entramos a un campo más complejo aún, porque es la imbricada relación que hay entre el sistema de control y el sistema de justicia. Nosotros no sancionamos penalmente, nosotros no sancionamos civilmente, eso se encarga de nuestro sistema de justicia, ¿no? Y antes ni siquiera sancionábamos administrativamente. Y las cifras también son elocuentes. En la última década hemos mandado, no sé, pues alrededor de 8.000 funcionarios públicos, producto de nuestras auditorías. Para nosotros, con absolutamente claro y convencimiento de indicios de responsabilidad penal. ¿Cuántos están presos? 81. ¿No? Claro, tenemos un problema en el Perú, muchísimos. El sistema de justicia tiene unas complicaciones enormes, sí, efectivamente. Pero también tenemos un problema con el sistema penitenciario. Entonces, quizá la pregunta no es ¿cuántos presos hay? ¿No? Porque claro, dada nuestra tradición judicial más garantista, ¿no? Entonces, en lugar de enviar a un funcionario público corrupto, pero que eso es lo que la población exige, el corrupto funcionario debe estar preso. Muchos de nuestros jueces les dan prisión suspendida. Entonces, digamos, si tenemos en cuenta esa realidad, entonces quizá la pregunta correcta es, de esos más de 8.000, casi 10.000 funcionarios que enviamos, ¿cuántos han tenido una sentencia condenatoria, aunque esté suspendida? Ahí el número sube de 81 a casi 800. Pero aún así, la sensación de impunidad es tremenda. ¿Y eso qué significa? Eso significa, por estas dos cosas que les menciono, que la función básica del control posterior, por eso es tan eficiente, por eso es lo que hacen los países desarrollados, por eso hacia eso deberíamos llegar, que la función básica del control posterior, que tiene en sí mismo un enfoque preventivo y disuasivo, es decir, en esta obra donde han robado y la han hecho mal, bueno, ya está hecho, pues, ¿ya qué voy a hacer? Pero si la pena se ejecuta, si las recomendaciones se implementan, entonces en el siguiente ciclo de políticas, en el siguiente año fiscal, en la siguiente carretera, no tendremos esos problemas. Pero ¿qué pasa si eso no sucede? Y la evidencia empírica en Perú, al igual que en muchos países de la región, muestra que eso no pasa.
Entonces, por esa razón, decidimos en el Perú ensayar un cambio. Gran parte del proceso de reestructuración del sistema de control en el Perú está, por un lado, a fortalecer todas las capacidades sancionadoras y a fortalecer el control posterior y fortalecer dentro de él el tema de la auditoría de desempeño. Pero nuestra prioridad, nuestra urgencia inmediata es, no solamente nos vamos a preocupar ahora de sancionar la corrupción y la inconducta funcional y la ineficiencia. El mandato que ahora tenemos es evitar que pase. Y por tanto hemos hecho un giro casi copernicano y nos hemos empezado a abocar a crear un nuevo modelo de control gubernamental más concurrente, no solo posterior. ¿Cómo? Les voy a poner un ejemplo. Agarramos una obra, mapeamos todos los riesgos de la obra, desde el principio hasta el fin, no solo en la ejecución de la obra, porque los problemas de corrupción e ineficiencia están antes. Empiezan cuando hacen las bases, hacen los términos de referencia para direccionar que gane un contratista, ¿no? Entonces, identificamos los momentos en donde la probabilidad de ineficiencia, de inconducta funcional, de corrupción es más alta. Y a eso le llamamos hito de control. Y un equipo altamente especializado de la Contraloría interviene en ese equipo, en ese hito de control, haciendo las veces no del policía, que busca la evidencia para sancionar, ¿no? Porque también eso ha pasado siempre en la Contraloría en Perú hasta esta reforma, que es, o sea, siempre a nosotros desde la gestión pública, y yo he sido gestor público muchísimos años en Perú, siempre veíamos, oye, auditor, ayúdame pues, te estás dando cuenta que me voy a ir al barranco, ¿no? Y no me dices nada, esperas que me caiga para ir a decirme. Ahora no, en este modelo, nuestro rol es ser un asesor externo especializado que analiza externamente lo que el ejecutor está haciendo y le advierte oportunamente de los riesgos y las situaciones adversas que su propia ejecución está conllevando. Pero eso es un cambio cultural tremendo para el Sistema Nacional de Control. Por varias razones. En primer lugar, no voy a mirar la obra cuando está hecha. Cuando está hecha, mi auditoría puede demorar 8 meses, puede demorar 1 año. No cambia nada. 2 años si quieren. No hay valor en el tiempo, no hay valor en la oportunidad. Acá no. Para que esto funcione, mi intervención tiene que ser célere y oportuna. Los informes de control en este mecanismo de control concurrente en el Perú, que ya no es 1 por obra, pueden ser 1 docena en una misma obra o en un mismo proyecto, y se demoran 1 semana, 2 semanas o 4 semanas. No pueden demorarse más, porque tiene que venir un ojo especializado y ver lo que está pasando. No hay solo, como muchas veces sucede en las auditorías, en el caso de Perú, análisis de gabinete, pericias contables. No, quiero que vayan a ver la obra. Entonces ahí hay otro problema. En la Contraloría, nosotros somos 1000 más que la Contraloría de Chile. Somos en total como 3000 personas a nivel nacional. 1000 son auditores contadores, 550 son abogados, 150 son administradores, 140 economistas y así. Necesito operación en campo. Y a eso se refería Diego cuando les mencionaba, ¿por qué tuvimos que tomar esta decisión? La clase política en el Perú tomó esta decisión. Tuvimos que sacar una ley para hacer esta reestructuración orgánica y crear este nuevo modelo. Porque toda la normatividad vigente en el Perú está hecha para hacer control posterior, como ese es el core business de toda FS. Y yo creo que es el core business hacia donde deberíamos ir progresivamente, ¿no? Y entonces en este modelo no solamente hay una visita o una auditoría, sino hay un acompañamiento. ¿Pero qué gano yo mandando? Es como si yo fuera a ver la descolmatación de un río. Y a eso se refería Diego. Tuvimos un enorme problema por un desastre natural que seguramente ustedes conocieron,
del fenómeno del niño costero. La reconstrucción que ha programado el Poder Ejecutivo, el gobierno, va a importar la inversión pública de 8 billones de dólares. Y entonces todo el mundo dijo, oiga, pero si esos 8 billones de dólares los seguimos controlando con el mecanismo actual, como que eso no va a funcionar bien. Y es por eso que este modelo se dimensionó y se aplicó esencialmente para la reconstrucción con cambios. Sin embargo, ha empezado a dar tan buenos resultados, gracias, que ya ahora el gobierno, el Parlamento, o nuestro Congreso, está analizando la posibilidad de expandirlo a nivel nacional, ¿no? Pero les decía, ¿qué necesitamos? Un equipo multidisciplinario. Ingenieros. ¿Qué hago yo yendo a ver la descolmatación de un río? Necesito un ingeniero hidráulico. No tengo ingeniero hidráulico, hay que contratarlo. O sea, es un cambio dramático, incluso en la composición de los recursos humanos. Porque además, yo creo que, así como el señor moderador de la mañana decía que hay ciertas premisas falaces cuando uno habla y hace la distinción entre gasto corriente, gasto de funcionamiento y gasto de capital o gasto de inversión. Yo también creo que en el sistema de control hay algunas cosas falaces, ¿no? O de repente son prejuicios míos, ¿no? La auditoría es una herramienta, una técnica muy importante, pero el control es mucho más que eso. Tú no puedes controlar lo que no conoces y siempre es más fácil enseñarle auditoría a un ingeniero que ingeniería a un auditor. Entonces necesitamos otro concepto, ya voy acabando, el acompañamiento, equipos multidisciplinarios altamente calificados. Y este modelo de control concurrente, lo que está haciendo, le estamos ahorrando dinero al Estado, que además hasta lo hemos cuantificado en una operación piloto para poder demostrar que esta cosa funciona. Invertimos en el control de los proyectos de la reconstrucción, de 40 proyectos de la reconstrucción bajo este nuevo mecanismo, invertimos, digamos, más o menos para tener la referencia, como menos alrededor de unos 2 millones de dólares. Solo en sobrevaloraciones que no se pagaron, que incluso ya se habían pagado, pero que lo puedes arreglar porque no ves que la obra no termina. Si pagaste mal, entre comillas, en una valorización, en la siguiente la descuentas, porque ya sabes que la Contraloría sabe lo que ha pasado y lo sabe ahí, en el momento. Pero además tiene un gran componente de control social, porque todos nuestros informes, a las 48 horas de haber sido notificados, se publican en la web. Y es más, he dispuesto que se publiquen con un resumen ejecutivo, pero un resumen ejecutivo que no es hecho por el equipo multidisciplinario. Porque claro, todos somos profesionales especializados, entonces escribimos en difícil. Yo lo que necesito es que el ciudadano me ayude a controlar. Porque siempre el control va a ser selectivo, nunca vamos a poder controlar todo. Y entonces ahora en la Contraloría, quien escribe los resúmenes ejecutivos son los periodistas de la Contraloría. Y entonces lo ponen en cristiano, lo suben a la web y se absorbe inmediatamente. Y activas todo el ecosistema de control, tanto público como no público. Y esas cosas que se estaban haciendo mal, se enderezan. Pero además, estando en campo, podemos evidenciar el incumplimiento de los contratistas. Y por tanto, se tienen que aplicar las penalidades. Los funcionarios públicos deshonestos ya no pueden negociar las penalidades. Es decir, hacemos cosas que en el sistema de control posterior son imposibles de realizar, porque el posterior es que ya fue. En solo esas dos cosas, y con esto acabo, les mencionaba que invertimos un poco menos de 2 millones de dólares y le agarramos al Estado 20. En esas dos cosas, sin contar todos los beneficios de fortalecer el control social, de mejorar la imagen y el posicionamiento de la Contraloría. Antes, la Contraloría de Perú también era una asustaduría. Ahora no, eso está cambiando. Los propios gestores públicos honestos piden que vaya a la Contraloría. Es más gracioso, ¿no? Nunca eso ha pasado. Ahora, ¿esto pasa en todo el Perú? No, solo en la zona de reconstrucción con cambio, solo en la zona norte del país. Pero espero que poco a poco
este nuevo modelo de control social, con este control mucho más concurrente, altamente tecnificado. O sea, hemos mandado a los equipos, haciendo referencia a lo que decía Jorge del uso de la tecnología, vital. No solamente mando ingenieros que vayan a ver la obra, que las necesitan medir. Van con estaciones de control total, se enlazan al satélite, rehacen la topografía del cauce, por ejemplo. O van y miden el pavimento, a ver si tiene todas las características que dice el presidente técnico. Tan simple. No necesitamos harta ciencia para eso. Hay que simplemente tratar de hacer lo correcto y salirnos un poco del estado de confort en que siempre ha tenido nuestros sistemas de control, pensar un poco fuera de la caja e innovar. Muchas gracias. Muy bien. Muy buena. Está dando la mano. Que no puedo levantarse. Bueno, mil gracias. Yo voy a hablar 5 minutos porque ya hablé en mi intervención lo suficiente y sobre la posición de la Contraloría General de la República, pero yo creo que el titular de este evento debió ser no el control fiscal y el desarrollo económico, sino la importancia del control fiscal en el desarrollo económico de América Latina. Estas 1000 personas, doctor Bernal, que están aquí presentes, servidores públicos, del sector privado, de distintas entidades, dan el testimonio de la importancia que está coadyuvada con la presencia de los contralores de la República de Chile y del Perú. Este fenómeno que estamos viendo es desde el sur del Río Grande hasta la Patagonia. Toda Latinoamérica está inmersa en los temas que se han tratado. Creo que los funcionarios de la Contraloría General de la República de Colombia han debido escuchar, los que no están presentes aquí, la intervención del doctor Bernal y del doctor Rafael de la Cruz, director del BID, para que tiene uno que tener una mentalidad muy clara para pensar como servidor público de un órgano de control fiscal en el país que queremos. No en la auditoría financiera, en la auditoría de cumplimiento, en la auditoría de resultados, sino esencialmente en lo que buscan estos órganos por el buen uso de los recursos públicos. Y recursos públicos que son tan escasos, porque somos todos unos países pobres que tenemos unas desviaciones muy graves, como el hecho que ya ha quedado aquí, que mientras para la educación dedicamos 3 millones de pesos por estudiante, para los pensionados, como el Contralor General de la República de Colombia, que es uno de esos privilegiados, de 25 salarios mínimos se gastan 19 millones de pesos y en su existencia se van a gastar más de 1.300 millones de pesos. Yo creo que paralelamente a este evento, lástima que haya sido el mismo día, hay otro evento sobre el tema de pensiones. El presidente que llega a asumir el cargo en Colombia tiene que gastar su capital político en el tema de las pensiones, en el tema de los subsidios, en el tema de las regalías, la distribución de los recursos. Somos un país pobre e inequitativo, vuelvo a decirle. En el mundo es el tercer país. En Latinoamérica tenemos 2 países por encima de nosotros, debe darnos pena. Haití y Honduras. Después sigue Colombia. Nosotros no vivimos en ningún paraíso. Nosotros vivimos en un país inequitativo, en un país mal estructurado y podemos decir en una crisis de dirigencia del país. Estamos en una crisis sin salida. Y además de eso, nos enciman algo que no todos somos corruptos, ni todo es corrupción, pero sí la corrupción está haciendo un inmenso daño. La corrupción no deja andar el país, no lo deja andar simplemente porque hay una mentira en todo el territorio nacional.
en los 32 departamentos, en los 1.100 municipios, en todo en el Estado en general, que aquí ha quedado muy clara, y es en el tema de las obras públicas, que son esenciales. Y es el tema que se refiere, que queremos, que necesitamos, no queremos, retiro el término, necesitamos con urgencia que las obras públicas, se ha dicho aquí, y lo escribí, cuesten lo que se dice desde un principio que van a costar. No hay una sola obra pública en Colombia, y desafío desde aquí a todos los alcaldes, a todos los gobernadores, a todos los ministros, que me prueben qué obras públicas han terminado costando igual del precio que se estimó en el contrato que se suscribió. Les garantizo que son muy pocas. Entonces, es un tema de compromiso, es un tema de responsabilidad que tenemos los órganos de control fiscal, el de Colombia y todos los de Latinoamérica, en el buen uso de los recursos públicos. Esas platas son, esos dineros nos enseñaron, y ya eso se perdió, eran dineros sagrados. El dinero público era sagrado, era intocable en nuestros abuelos, en nuestros antepasados. Hoy no, eso es para apropiárselo, para feriárselo. Aquí no hay corrupción, hay que cambiar el término. Aquí lo que hay es una robadera. Hay que erradicar de Colombia el término de la corrupción. Aquí lo que hay es una robadera que está entronizada en todo el Estado colombiano. Y yo, como Contralor General de la República, como ex Procurador General de la República, doy el testimonio ante la sociedad colombiana que es así. Entonces, estos eventos que debían estar atiborrados de gente, que debían estar aquí todos los funcionarios de la Contraloría General de la República de Colombia ante la indiferencia y la indolencia. Es una entidad integrada por una gente valiosa, pero que tiene unas excepciones, que es necesario retomar el rumbo de los órganos de control fiscal. Es necesario, ya lo dijo usted, doctor Nelson Schack, nosotros necesitamos ingenieros, no necesitamos contadores para las obras públicas. Necesitamos médicos especialistas en administración de salud pública para revisar el problema de la salud pública. Es decir, necesitamos unos nuevos perfiles y un nuevo sendero que tomen los órganos de control fiscal. Desde el sur del Río Grande hasta la Patagonia, todos tenemos que hacerlo, hay que hacer el esfuerzo. Las cirugías son dolorosas. Usted lo dijo, doctor Bernal, son muy dolorosas a los que nos han practicado cirugías y a quienes le he venido, pero hay que hacerlas para sacar el mal. Es la única forma de sacar el mal, como dicen los brujos de mi tierra, del cuerpo. Hay que hacer la cirugía para sacar el mal. Y entonces este es el debate nacional. Este es el debate que tiene que encabezar la Contraloría General de la República de Colombia con sus funcionarios. Guarden los megáfonos, guarden todo eso. Comencemos a trabajar por la Contraloría, comencemos a trabajar por esto. Yo voy a salir el 5 de septiembre y yo voy a ser un defensor de lo que es la Contraloría General de la República. Pero tienen que ayudarse. Tienen que ayudarse porque el país entra en una etapa de incontinencia contra el tema de la corrupción y la Contraloría tiene todas las armas, todas las herramientas, como tienen las Contralorías de Latinoamérica, para hacer el gran aporte en esa lucha contra la robadera. Es que hay que hacer una cruzada nacional contra la robadera y ahí tiene que estar todo el Poder Ejecutivo, todo el Poder Legislativo, todo el Poder Judicial y todos los órganos de control. Los dos órganos de control y el órgano de investigación criminal en Colombia, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Contraloría no son suficientes. Y no lo son en Colombia ni en Latinoamérica. En ningún país solos no podemos. Todos sí podemos. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, señor Contralor. Señores Contralores, yo quería hacer una breve reflexión y una pregunta, ya que estamos, se ha calentado ya el ambiente. Yo quería seguir siendo provocador, señor Contralor. Y creo que todos estamos de acuerdo, y un poco tomando las palabras del Contralor de Perú, que el peor escenario es la invasión del control y los altos grados de corrupción. Porque usted hablaba de los altos grados de control y la corrupción puede eliminarse. El peor escenario es gastar y gastar esfuerzos en el control para que el control siga a todos lados y sin embargo seguir teniendo altos grados de corrupción. Entonces, eso me parece que es un punto que tendremos que tocar y creo que el otro punto es, en el corto plazo, estamos claros que necesitamos un mejor control, pero no necesariamente ese mejor control va a transparentar menos corrupción. Probablemente en el corto plazo, un mejor control transparente más corrupción. Eso no significa que haya más corrupción, sino que se transparente mayormente la corrupción. Porque la corrupción, ustedes saben, que puede subsistir debajo del agua, ¿sí? Y que haciendo bien la tarea, en un corto plazo, se esperaría que incluso uno pueda transparentar más esos hechos corruptos. Y uno esperaría que en el largo plazo, ahí sí, baje la corrupción estructural. Me gustaría que alguno de ustedes comentara sobre ese tema. Y en el segundo punto, en el caso también de Perú, usted decía que están dándole mucha importancia al riesgo, al control concurrente. Y hay muchos en este auditorio que han vivido una etapa en Colombia no muy positiva relacionada con el control concurrente. Y yo me acuerdo, hace varios años, en donde cada una de las oficinas públicas o las oficinas más importantes tenían una mini oficina de la Contraloría que acompañaba y casi firmaba los cheques de cada una de las compras. Entonces yo me pregunto, y creo que hay un riesgo muy importante inserto en esta propuesta que está haciendo Perú, de cogobernar. Y a mí me gustaría que ustedes también miraran cuál es el límite, porque yo entiendo que no hay ejemplos perfectos, pero cuál sería el límite que tienen los organismos de control en la gestión pública, entendiendo que los organismos de control tampoco son expertos en gestión, ¿cierto? Entonces a mí sí me parece que ese es un tema. Y adicional a esto, que tiene que ver un poco con lo que dijo el Contralor, también tenemos que garantizar la integridad de nuestros propios funcionarios de la Contraloría. Porque si nosotros queremos hacer un mejor control, un control más inteligente, si vamos a generar, incluso en el caso de que sea un control más concurrente, hay riesgos de corrupción incluso en los funcionarios que van a seguir adelante esto. Entonces, ¿cómo le garantizamos a la ciudadanía los niveles de integridad necesarios para que realmente podamos restablecer la confianza? El Contralor de Chile hablaba de la importancia de esa confianza. Y la importancia de la confianza en la gestión pública desde el lado de las Contralorías tiene que ver en cómo fortalecemos también nuestros equipos en términos de integridad para ofrecer primero la confianza desde el control. ¿Es así, señor Contralor de Chile? Les dejo entonces la respuesta. Gracias. A ver, voy con lo primero que mencionaba Diego. Efectivamente, cuando el sistema de control invade la gestión misma y cogestiona, eso la verdad creo que tiene más costos que beneficios. Yo creo que la enfermedad, que el remedio puede ser peor que la enfermedad. Pero digamos, nosotros lo que hemos hecho es que esa lógica, incluso el ejemplo que pone Diego, de que antes, también pasaba en Perú, antes había un auditor que tenía que firmar el cheque antes de que el cheque sea emitido, ¿no? Eso para nosotros no es un control concurrente, eso para nosotros es un control previo.
Y ese control previo, digamos, nosotros tenemos control, digamos, conceptualmente hablando, previo, concurrente y posterior. En este modelo de control concurrente, nosotros no paramos la gestión, no intervenimos en la gestión. Emitimos un informe, es decir, transparentamos el hecho, lo que encontramos en el proceso. Y segunda característica, nuestro informe no es vinculante. Pueden, si quieren, no hacernos caso. Pero lo que nos hemos convertido es en un proveedor de información calificada. Sueltas la información y casi el mercado se encarga del resto. ¿Por qué? Porque al hacer transparente lo que está pasando en esa caja negra, que es la cosa pública, todo el mundo empieza a entender qué es lo que realmente está pasando en la ejecución, por ejemplo, de esa obra. Esa es la razón por la que nosotros, en este modelo de control concurrente, hemos tratado, y hasta ahora lo venimos haciendo así, de no cruzar esa línea tan delicada que nos impediría luego hacer el control posterior. El único control que sanciona en el Perú es el control posterior. Nosotros tenemos capacidad de sanción, podemos suspender e inhabilitar a los funcionarios públicos de la función pública hasta por 5 años. Así se aplica la responsabilidad administrativa en el Perú, ¿no? Nosotros, yo sé que ustedes, según me comentaba Edgardo, ustedes tienen otra institución que hace eso. Eso es parte de nuestro trabajo. Y entonces, en este modelo de control concurrente no hacemos eso, pero evidentemente generamos toda la información y la evidencia que permite identificar oportunamente si es que hay problemas de corrupción, y no solamente de corrupción, de ineficiencia. Las cifras son muy elocuentes las que presentaba Jorge respecto de cuánto se pierde por corrupción. Se pierde el triple, el cuádruple por ineficiencia, ¿no? Entonces, al momento, y así lo estamos haciendo en el caso de las obras, en cada uno de estos hitos, por ejemplo, el primer hito es las bases, el segundo es la adjudicación, el tercero es el expediente técnico. O sea, hacen el expediente técnico, van a hacer la carretera. Pero nosotros también vemos externamente si ese expediente técnico está bien o no. Porque ya todos sabemos, si va a haber robo y va a haber ineficiencia, la madre del cordero está en el expediente técnico. Porque ahí están las partidas que están sobrevaloradas, ahí están las partidas que no se necesitan. Ese es el documento que legaliza la coima después. Entonces, solamente para aclarar, estos 2 puntos que ha mencionado Diego son muy importantes, pero en el modelo de control concurrente que se está desplegando en Perú se ha tenido la debida providencia para evitar cruzar esa línea. Gracias. Muy breve. En Chile hay una prohibición legal para que la Contraloría pueda hacer un control de lo que se denomina control de mérito, es decir, el control de la decisión política. Un control concurrente probablemente sería fácilmente vinculado al control de mérito, por lo tanto, para nosotros sería muy difícil poder hacer algo así. En segundo lugar, quisiera explicar brevemente por qué creemos nosotros que un apoyo al cumplimiento puede servir mucho más que un control tradicional. Y eso significa no ahogar al servicio. En el apoyo al cumplimiento lo que nosotros hacemos es, al servicio público quiero decir, lo que hacemos es poner las observaciones, como dije, y nos ponemos de acuerdo en cómo se van a superar. En realidad ellos nos proponen cómo se van a superar. Nosotros no somos los expertos en la gestión de un hospital, ni en cómo se hace una carretera, ni en cómo se gestiona una empresa pública, etc. Ellos proponen las medidas y hacemos un convenio donde ponemos un cronograma, una carta de Gantt para poder decir cuándo se va a hacer. ¿Qué ofrece la Contraloría? Un acompañamiento, y aquí viene el dulce. Nosotros no los vamos a fiscalizar durante el periodo en que esté vigente el convenio, a menos que haya una denuncia grave o aparezca un hecho indiciario de que hay que entrar. Pero en principio nosotros no vamos a priorizar esa auditoría en ese servicio, dado que las auditorías tenemos que seleccionarlas muy estratégicamente. Mientras esté el apoyo al cumplimiento, ese servicio va trabajando solo. ¿Qué gana el servicio? Gana mucho. Gana en imagen pública, en primer lugar. Gana en tener una especie de sello de calidad de lo que está haciendo, de que está tratando de hacer mejor las cosas. Y eso yo creo que hoy día es una ganancia muy importante. Y finalmente, la pregunta tuya, ¿cómo se hace para mantener la integridad al interior de la propia Contraloría? Eso es muy difícil. Es muy difícil, sobre todo si uno piensa que la corrupción no es solo robarse la plata, no es solo llevarse la plata.
La corrupción es obviamente robarse la plata, pero estos son también los conflictos de intereses y no hacer el trabajo. Y en esos dos últimos puntos, ahí podemos tener problemas serios en las contralorías. O sea, motivar a la gente a que haga su trabajo ya de por sí es un logro y a veces es muy difícil. 30 segundos para contar una breve anécdota. Una de las cosas que detestaba cuando llegaba a la Contraloría al comienzo de mi gestión era ver cómo los funcionarios marcaban en el reloj control, un reloj biométrico, y salían a tomarse un café. Pero si eso también es robar plata pública, si te están pagando por ese tiempo, tómate el café antes y después te vas a marcas el reloj control. Eso obviamente que también es corrupción. Entonces yo creo que hay mecanismos obviamente de control interno, y no quiero aquí, como decimos en Chile, mandarme las partes o hacer muy arrogante, pero yo creo que tone from the top, o sea, tiene que haber una comunidad de principios y el primero que tiene que dar ahí el ejemplo es el jefe y los jefes al interior del servicio, de la Contraloría. Eso. Que funciona este. Bueno, yo creo que en estos tres temas que se han planteado, sobre el tema del problema estructural de la corrupción, y voy a ceder en el término de la robadera cuando hay el incumplimiento de las funciones públicas del servidor público, ahí pues desde luego reitero mi tesis que la he sostenido y la sostendré siempre. Si el servidor cumple fielmente con sus deberes, la corrupción desaparece. Pero como eso no es posible y no ha sido posible y hay que hacer una gran cruzada sobre ese tema, pues hay unas experiencias en el control fiscal en Colombia non santas. Es que tenemos 20 años de contralores generales de la República, 5 contralores condenados por la Corte Suprema de Justicia. El año de 1980 hacia el 2000 fueron 5 los contralores condenados por comisión de delitos y unos más que otros por apropiaciones de ellos y de sus familias. Contralor general en el cargo que yo estoy y toco madera, pero eso llevó a que la Constituyente 1991 en una forma terminante acabara con el control previo, porque era una fuente de corrupción, de coadministración, de extorsión, lo que usted decía, doctor Diego Arisi. Los auditores firmaban hasta los cheques, las cuentas, en fin, toda esa parte del tema de los pagos del Estado. Entonces, eso llevó a ese punto y desapareció. El señor Contralor del Perú habla del control concurrente. Aquí, a partir del 2000, hubo el control de advertencia, que es más o menos lo que él plantea. El control de advertencia en donde para nada intervenía sino eso, el significado del término advertir, que se podía incurrir en presuntas irregularidades en los procesos de contratación, en los procesos de ejecución de obra. Desafortunadamente, la Corte Constitucional declaró en el 2015 ese control de advertencia inexequible porque dijo que era una modalidad de control previo y que la Constituyente del 91 había sido terminante en acabar el control previo en Colombia, que sería el control posterior, pero que ese control previo existía, que eran las oficinas de control interno de las entidades públicas y las superintendencias de vigilancia en las distintas actividades, que podían ejercer ese control previo y para eso estaban instituidas. Entonces, frente a eso yo creo que Colombia tiene una gran oportunidad, que es la actual Contraloría General de la República. Y en eso sí tengo que ser claro, tiene un nivel a partir del año 2000 de profesionalización muy alto. El 96% de los funcionarios de la Contraloría son de carrera, pertenecen a la carrera administrativa y además, puedo decirlo aquí con un testimonio de Contralor ya terminando, tienen un nivel primero de compromiso alto. Hay un nivel de compromiso, como lo he dicho en mis intervenciones, y moralmente y éticamente hay fortalezas en la Contraloría General de la República. Paralelamente tenemos un tema de un control fiscal difuso, porque es que además de la Contraloría General de la República, en Colombia existen 62 Contralorías
departamentales y municipales, que son constitucionalmente legales. La propuesta es un control fiscal único, que haya un control fiscal para la fortaleza de ese control fiscal a nivel provincial, a nivel regional, a nivel nacional, que es la propuesta que se plantea, que requiere un cambio estructural de la arquitectura constitucional del control fiscal en Colombia. Eso no es fácil, pero es la propuesta que yo he hecho para unificar eso, que hay un solo control fiscal y pues que desde luego toda la consideración con los servidores de las contralorías municipales y departamentales que se podía incorporar a una gran Contraloría Única General de la República, los que pertenezcan a la carrera administrativa y otras consideraciones, para efectos de lograr el verdadero control fiscal unificado, ¿no? Único, porque es que ahora son 63 contralorías autónomas e independientes, donde cada una resuelve y aplica la ley de acuerdo a su leal saber y entender. Entonces, ese es un tema de elemental lógica. Eso no necesita debates, ni tenemos que gastarnos años ahora debatiendo eso. Ese es de elemental lógica. Una sola policía, una sola fiscalía, una sola procuraduría y una sola contraloría. Esos son temas, no es un estado federal como en México, que hay policías municipales, hay 1000 y pico de policías, policías estatales, policía nacional. Entonces, yo creo que la pregunta, doctor Diego, es muy oportuna, porque hay un tema de diseño, de arquitectura constitucional, ya que es un tope mayor sobre el tema del control fiscal en Colombia. Y hay un tema estructural del tema de la corrupción, de la robadera en las diferentes partes, en los diferentes estamentos del Estado, entonces que también necesita una rectificación. Por ejemplo, nosotros tenemos un punto de quiebre, la Contraloría en el tema de los fenecimientos, que no sirve para nada. Yo tengo la nota hecha, no sé si entregársela al presidente Santos o al presidente Duque, creo que se la voy a entregar, sobre el tema de los fenecimientos. La Contraloría le feneció a la entidad que estamos investigando Reficar 3 años consecutivos sus cuentas y después encontramos unos mayores valores de 4.000 millones de dólares sobre un proyecto de 3.900 millones de dólares que alcanzó 8.000 millones de dólares. Entonces, ahí hay un serio cuestionamiento a algunos aspectos del control fiscal. Y hay que hacerlo y hay que hacer el debate, pero rápidamente el diseño, lo que se vaya a hacer y seguir el rumbo del control fiscal, que no puede detenerse. Bueno, muchísimas gracias a todos. Yo simplemente quisiera cerrar diciendo que estamos ante procesos de largo aliento. Estos fenómenos no se pueden resolver, por más que sea la forma correcta de encararlos, en un muy breve plazo. Entonces, en estos procesos yo creo que lo importante es focalizar en políticas de Estado correctas, de alto alcance y determinar que vamos en la dirección correcta. Y yo quiero decir que la modernización de la Contraloría en Colombia, que hemos tenido la oportunidad de apoyar, nosotros sentimos que vamos en la decisión correcta, en ese alcance de modernizar los procesos de control. Así que bueno, nada, les agradezco muchísimo la participación y un aplauso de todos para ustedes. Muchas gracias, Diego, y muchas gracias a Jorge Bermúdez, Contralor de Chile, y al Contralor Nelson Schack del Perú por esta oportunidad. Yo quiero invitarlos nuevamente esta tarde porque la segunda parte dura de este evento es la que viene en la tarde, con el tema de la transparencia, del tema digital tan importante, la tecnología, y además que tiene algo sobre las nuevas tendencias del control fiscal en el mundo, que es muy importante, y finalmente la experiencia, no de nosotros como contralores, sino con los servidores públicos, como la ministra de Comercio Exterior, el director de Invías, el presidente de ISA, que son 3 visiones totalmente diferentes, públicas, privadas, del control fiscal y sobre todo la visión que tiene la Asociación Nacional de Industriales, que es la ANDI, también sobre el control fiscal. Es el complemento de esta mañana tan fructífera que hemos tenido y agradecerles nuevamente la presencia a todos ustedes durante esta mañana.